La idea de esta clase es ver algunos tumores medulares o del canal espinal en realidad, porque, bueno, son muchos, como saben, es un tema muy complejo y hay muchas lesiones que pueden afectar tanto la médula como los tejidos que la rodean. Solamente nos vamos a concentrar en algunos para que sea lo más simple posible y para no complicarla mucho. Como métodos de estudio, como sabrán, por la complejidad que tiene la columna, digamos, en su estructura, tanto en la parte neurológica como es la médula, que es parte del sistema nervioso central, también tiene los nervios periféricos como parte del sistema nervioso periférico. Es un lugar bastante estrecho con huesos, músculo, tejido, cartílago, los discos intervertebrales, bueno, en fin. Al ser de una anatomía compleja y de poco espacio, el método de estudio básico es la resonancia magnética. ¿Sí? Ecografía no queda muy limitada, la radiografía queda limitada a la parte ósea y la tomografía puede ser útil en algunos casos, pero también no es algo que uno utilice de elección, digamos. Antes, cuando no había resonancia, era la tomografía y la mielografía y la mielografía por tomografía, digamos, que eran métodos, el método más útil en esos momentos para el diagnóstico de lesiones tumorales en columna vertebral. Gracias a Dios lo ha suplantado la resonancia y nos ayuda mucho, ¿sí? Generalmente los protocolos en resonancia son secuencias T1, T2 y STIR en los planos sagitales y después T1 y T2 en los planos axiales y generalmente si vamos a estudiar una lesión tumoral lo usamos contraste, ¿sí? Muchas veces las lesiones tumorales en columnas suelen ser incidentales, nos encontramos con los tumores eh, que quizás hace mucho tiempo que ya llevan ahí, ¿sí? Como les había mencionado, un poco de la anatomía básica, aunque sea para que entendamos desde qué tejidos tenemos y qué lesiones podemos encontrar. Entonces tenemos la médula con su sustancia gris, sustancia blanca, por ende tenemos células que son la neurona y todo el tejido de sostén del sistema nervioso central, los nervios periféricos con sus ganglios y también con su vaina que las cubre, tanto a la médula espinal como que la va a cubrir las tres capas del sistema nervioso central, como la vaina que va a cubrir el nervio, y después los tejidos extraneurales que van a ser lo que le van a dar sostén a la columna vertebral, ¿sí? Uno de los principales, cuando estamos frente a una columna y a una lesión tumoral, lo que tenemos que hacer es definir el compartimento. Vamos a tener que saber de dónde viene, entonces así nosotros dirigimos nuestro espectro de diagnósticos diferenciales hacia diferentes tipos de lesiones. Entonces tenemos el espacio extradural, es decir, que está por fuera de la dura madre. Acá vamos a ver un esquemita en el que tenemos la dura madre bien esquematizada, la médula en la parte central y la salida de las raíces nerviosas. Y fíjense que la lesión tumoral está por fuera, ¿sí? Ahí tiene una carita mala, para que lo tengan de referencia. El siguiente compartimento es cuando está por dentro de la dura madre, pero por fuera de la médula, ¿sí? Sería intradural extramedular. Fíjense que está por dentro de la dura madre, pero por fuera del canal medular. Y por último, las lesiones intramedulares, que estas son más específicas, y cuando se encuentran en el compartimento intraaxial. Ya vamos a ver intraaxial a qué nos referimos, ¿sí? Algo particular que tienen que saber de las lesiones tumorales no es solo el diagnóstico del tipo de lesión que puede ser, sino, como verán, siempre tiene un compromiso medular, ya sea por compresión o por compromiso interno, ¿sí? Entonces, muchas veces el paciente va a venir con un déficit neurológico, no necesariamente por un nervio específico, sino hay que ver bien el efecto de esa masa tumoral sobre la misma médula, ¿sí? Muchas veces ya la lesiona o le causa signos de mielopatía, isquemia, por compresión crónica, ¿sí? Entonces recuerden, extradural por fuera de la dura madre, intradural pero extramedular, es decir, por dentro de la dura madre y fuera de la médula, e intramedular o intraaxial
dentro de la médula, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de lesiones que vamos a tener del espacio extradural. Tenemos este cuadro esquemático que lo saqué de un artículo, si quieren después se lo paso, en la que va a hacer un algoritmo diagnóstico en el que les va a preguntar, por ejemplo, dónde está localizado y la va a dividir a la vértebra. En la parte anterior, más frecuente metástasis y algunas excepciones, que en realidad la más frecuente va a ser el hemangioma, ¿sí? Si son en el compartimento posterior, pueden ser benignos, algunas excepciones, si afecta a vértebras adyacentes o si son múltiples, ¿sí? Y en el compartimiento intradural tenemos el extramedular, que vamos a tener meningioma y schwannoma como los más frecuentes, pero por lejos, ¿sí? Son los tumores muy frecuentes en relación a los demás. El neurofibroma, el tumor fibroso solitario, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, que este es poco frecuente, las metástasis, leptomeningias y las neoplasias de la cola de caballo. Y en el compartimento intramedular, el ependimoma mixopapilar, ya vamos a ver un poco en detalle este que es particular, puede ser tanto intramedular como extramedular. El astrocitoma, en realidad los más frecuentes son ependimoma y astrocitoma. El ganglioglioma, el tumor teratoide rhabdoide atípico, hemangioblastoma, linfoma, metástasis, dermoide, epidermoide y lipoma. Estos son como tejidos de tumores de inclusión menos frecuentes, son bastante poco frecuentes. Fíjense cómo les señalo cómo hay que tener en cuenta siempre a las metástasis, ¿no? Se presentan muy frecuentemente y uno siempre las tiene que tener en cuenta cuando estudia estas lesiones, ¿sí? Por una comodidad y porque si no, si encaramos con esto también, es extremadamente extensa la clase, vamos a encarar las que están en el compartimento intradural, que son las que quizás más frecuentemente, más dificultad nos den a la hora del diagnóstico. Entonces vamos a arrancar con las lesiones intradurales de localización extramedular, ¿sí? Fíjense, son 70-80% de las lesiones del canal medular, ¿sí? Es decir, son mucho más frecuentes que las lesiones intramedulares. Las lesiones más frecuentes, como les había dicho, son el meningioma, el schwannoma, y el ependimoma mixopapilar y el paraganglioma son tumores asociados a esta localización y tienen mucha relación con el filum terminal. Entonces recuerden, el ependimoma mixopapilar va a ser intradural, extramedular cuando esté en relación con el filum terminal, ¿sí? Por fuera del cono medular. Acá de nuevo le pongo el esquema para que ustedes lo comprendan, por fuera de la médula, pero por dentro de la dura madre, que es esta línea que tenemos acá. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. El meningioma, vamos a empezar con el meningioma, que es el tumor primario más frecuente del sistema nervioso central, ¿sí? También es una definición que alcanza al encéfalo, ¿sí? No solamente a la médula, sino también al encéfalo. Generalmente son benignos, grado 1, pueden también haber grado 2 o grado 3, y existen 15 variantes en histología del meningioma. Generalmente arrancan en edades avanzadas, más de 65 años. Puede haber cierta predilección por el sexo femenino y puede haber relación con la neurofibromatosis tipo 2 cuando aparecen en pacientes jóvenes. Van a ver que esto de las neurofibromatosis, tanto tipo 1 como tipo 2, lo voy a ir repitiendo porque tiene cierta correlación de estos tipos de tumores con esta facomatosis, ¿sí? Tengan en cuenta estas cosas porque muchas veces hay alguna facomatosis, en especial la neurofibromatosis tipo 2 o tipo 1, sobre todo la tipo 2, que puede pasar inadvertida y el radiólogo es el primer médico que hace llamar la atención y hace poner en alerta a los demás especialistas que el paciente puede tener esta patología, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta estas cosas. Son lesiones generalmente bien definidas, lobuladas, tienen una base de implantación dural y se localizan generalmente lateral a la médula, ¿sí? El 80% se origina en la columna dorsal, el 15% en la columna cervical y el 5% van en la columna lumbar, ¿sí? Entonces estas localizaciones también ténganlas en cuenta. Son solitarios, pueden producir déficit motor, sensitivo, radiculopatía y en algunos casos disfunción esfinteriana. Todo depende del nivel
a donde esté produciendo la compresión, ¿sí? Recuerden, no solo es el tumor, sino es el efecto que el tumor produce sobre la médula. En T1 son hipointensos, en T2 hiperintensos, siempre realzan mucho con el contraste y puede haber el signo de la cola dural entre un 60 y un 70% de los casos y raramente se calcifica, ¿sí? O sea, un artículo 5%. ¿Sí? El signo de la cola dural a veces es un poco más difícil que ver con respecto a lo que vemos en el cerebro, pero hay que tenerlo en cuenta como diagnóstico de diferencia. En tomografía son isodensos o hiperdensos, perdón, y son muy útiles para ver las calcificaciones. ¿Sí? En tomografía, muchas veces si uno tiene duda de si está calcificado, por resonancia puede hacerle una tomografía, aporta mucho valor esta modalidad. Y con menos frecuencia que los intracraneos van a producir hiperostosis de los tejidos óseos adyacentes. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, fíjense, es un poco hiperintenso en relación a la médula, ¿sí? Y generalmente isointenso o levemente hipointenso en la secuencia T1. Este es un T2, este es un T1, ¿sí? Eh, Fíjense, tiene amplia base de implantación dural, la lesión claramente es de localización extramedular, pero por dentro de la dura madre, ¿sí? Entonces nosotros ya definimos el compartimento, más o menos vamos definiendo la lesión y fíjense la gran compresión medular que le produce al paciente. Y de nuevo vamos a ver que con contraste tiene mucho realce, ¿sí? Una gran base de implantación dural, no compromete la médula, es decir, no la invade a la médula, sino que la desplaza y la comprime. Fíjense, este es el tumor y la médula queda bien desplazada y con compresión en la parte posterior. ¿Sí? Este es un caso de meningioma de localización dorsal. Este es otro ejemplo, este ya caso es del sanatorio, lo anterior era de la bibliografía, en el que vamos a ver, fíjense, una gran lesión, perdón, con base de implantación dural, que se emerge de la parte posterior de la médula y hizo intenso prácticamente el cordón medular y con mucha compresión. Fíjense, en esta secuencia particularmente en el T2 era muy hipointenso, ¿sí? Y la médula tenía ya compromiso, ¿sí? Fíjense cómo la médula tiene una hiperintensidad acá en el DESTIR, volvemos a ver bien hipointenso y la hiperintensidad de la médula, es decir, el paciente ya está sufriendo mielopatía. Se le hizo una secuencia especial, gradiente de eco, y se vuelve a ver muy hipointenso, ¿sí? Y mucho realce en el contraste con la implantación dural, ¿sí? Entonces, como este paciente, si bien habíamos dicho que el 5% se pueden calcificar, este era un caso en el que se sospechó que estaba calcificado y encima no era una localización típica, sino era en la columna cervical. Fíjense que le complementamos con tomografía y se ve cómo está calcificado el tumor. Y acá de nuevo en un axial T2, la lesión acá bien hipointensa y la médula desplazada y con mucha compresión. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta la tomografía como ayuda diagnóstica. ¿Eh? Vamos a pasar al schwannoma, que es la segunda lesión más frecuente del compartimento extramedular. Son tumores benignos de la vaina del nervio periférico, habitualmente son solitarios y esporádicos. La schwannomatosis, cuando son múltiples, se asocia a neurofibromatosis tipo 2. El pico de incidencia entre los 40 y 50 años y no tiene predilección por el sexo. ¿Sí? Suelen ser lesiones encapsuladas bien definidas. De nuevo, esto se va a repetir en muchas de las lesiones tumorales. Generalmente son isointensas en T1, hiperintensas en T2, por lo cual las características en secuencias básicas a veces es complicada diferenciarlas. No hay una señal específica de cada tumor. Siempre realza con el contraste. Son más frecuentes en este caso en la parte cervical y lumbar, ¿sí? No tanto en la dorsal. Puede ocurrir degeneración quística y realce en anillo en tumores grandes y producen remodelado óseo, ¿sí? Acá yo les pongo un ejemplo de la columna dorsal. Siempre que uno dice dónde es más frecuente, va a encontrar el caso que no es el lado más frecuente, ¿sí? Y fíjense que a diferencia del meningioma, generalmente ocupa un foramen, ¿sí? Y no solo lo ocupa, sino que lo expande. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al meningioma, ¿sí?
Acá vamos a tener otro ejemplo. Fíjense qué parecido que era al primer meningioma que le mostré. Tenemos una lesión hiperintensa en T2 que ocupa el canal medular y comprime un montón a la médula, sin tanto cambio de señal, pero mucho efecto de masa. Lo vamos a buscar en el axial. Este es un axial STIR. Y fíjense, tenemos el tumor. Acá está la médula desplazada, ¿sí? Pero el tumor se extiende por el foramen neural copiando el trayecto del nervio, ¿sí? Y está expandido. Fíjense que este es el líquido cefalorraquídeo, digamos, que acompaña el nervio en el foramen contralateral, y este, fíjense cómo está muy ensanchado. Esto es un signo de remodelado y de un tumor de la vaina del nervio periférico o schwannoma, ¿sí? Y siempre estos tumores en general realzan mucho, por ende, si ustedes lo encuentran como un hallazgo incidental, tienen que sugerir complementar con contraste. El contraste puede ser realce homogéneo, heterogéneo, pueden tener áreas quísticas. En general no son tumores que tengan complicación hemorrágica. Fíjense, acá hay un caso en la columna lumbar. Tenemos una lesión nodular poco definida, ¿sí? No es algo que se vea mucho, pero acá tiene como un área quística y acá tiene otra, como una pared muy, muy finita, y como el contraste nos ayuda a definirla mejor, ¿sí? Entonces recuerden que va a tener una localización un poco quizás más excéntrica con respecto al canal medular, y suelen, no en todos los casos, pero suelen copiar el foramen neural, invadirlo y expandirlo, ¿sí? Y producen remodelado óseo, no destrucción ósea o destrucción de los tejidos adyacentes, ¿sí? A la médula tampoco la destruye, sino que la comprime. Eso ténganlo en cuenta como diagnóstico diferencial. Después el neurofibroma, que en estos casos, a diferencia de las dos anteriores que se asocian a la neurofibromatosis tipo 2, se asocia al neurofibromatosis tipo 1. ¿Sí? Los neurofibromas pueden ser cutáneos, intraneurales o plexiformes, ¿sí? Son distintas clasificaciones histológicas y también de localización, digamos. Son tumores benignos también de la vaina del nervio periférico y, como habíamos dicho, hipointenso en T1, hiperintenso en T2, y tienen mucho realce con el contraste. Fíjense que generalmente cuando se presentan los neurofibromas son mucho más llamativos porque suelen ser varios. Fíjense, lo parecido con el schwannoma es que van a ocupar los forámenes, y fíjense cómo los ha expandido en la columna cervical. Generalmente no vemos los forámenes de este tamaño, ¿sí? Y son múltiples, son todos los forámenes. Si vamos al otro lado va a estar igual. Y en algunos casos puede ser tan exagerado como esto, los neurofibromas, digamos. Fíjense, todo el canal medular ocupado por neurofibromas y todos los forámenes con tumores, ¿sí? Estos casos son extremos. Fíjense, todos los forámenes ocupados con tumor o neurofibroma, bien expandido, ¿sí? Y se extiende hacia los compartimentos adyacentes. Y en general, como van a ver, no produce destrucción de tejidos adyacentes, sino se va acomodando el tumor. A diferencia de este, que es el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, ¿sí? Son muy poco frecuentes, son menos del 5% de los tumores malignos de partes blandas. Los tumores de partes blandas no son muy frecuentes. Los tumores malignos de partes blandas no son muy frecuentes. Imagínense este, que es menos del 5%. Pueden ser primarios o secundarios. Secundario es cuando tenemos, por ejemplo, un schwannoma y se transforma en una variante maligna. Y primario ya es cuando es maligno de entrada, ¿sí? Entre los 30 y 60 años, nuevamente, se asocia neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? Fíjense, este tipo de tumor se asocia a la neurofibromatosis tipo 1, no como la schwannomatosis múltiple, que es la neurofibromatosis tipo 2. Afecta nervios grandes generalmente y medianos. Más frecuentes paraespinales, nervio ciático, pero puede ser muslo, plexo braquial y brazo, son otras localizaciones. Y la afectación de los pares craneales es aún menos frecuente todavía. Tomográficamente son iso o hipodensos, y en resonancias pueden ser hipointensos con respecto al músculo, hiperintensos en T2, o pueden ser hipointensos por alto contenido de colágeno, ¿sí? Y el realce es heterogéneo. Generalmente pueden estar mal definidos y se asocian a destrucción ósea, ¿sí? Tengan en cuenta que estos tumores, al ser de comportamiento muy agresivo, tienden a invadir las estructuras adyacentes, ¿sí? En especial los tejidos blandos, y a producir destrucción ósea, ¿sí? Este es el principal diagnóstico diferencial.
Porque fíjense, quizás yo le pongo una secuencia sagital y el diagnóstico diferencial es muy difícil. Acá yo le señalo un tumor hiperintenso que realza mucho con el contraste, produce un poco de mielopatía y en esta secuencia no vemos muchas alteraciones. Pero si nos vamos a la secuencia axial, vamos viendo cómo empieza a extenderse hacia los tejidos blandos, los afecta, los infiltra, se va extendiendo el tumor. Y de todas maneras el diagnóstico es difícil, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Este es un caso de la literatura con afectación de la columna cervical, digamos, ¿sí? Fíjense que se ha extendido hacia el compartimento del carotidio, desvía la vía aérea. Esto ya es otro tipo de tumor. Son tumores bien agresivos y difíciles de tratar. Y por último, en las lesiones extramedulares tenemos las metástasis leptomeningias, que vamos a tener de mama, pulmón, al melanoma como más frecuente, a los linfomas y a las leucemias, los tumores cerebrales, y se van a presentar generalmente con lesiones nodulares, pueden ser múltiples, con realce, y en especial pueden estar ubicadas en la cola de caballo. Acá tengan en cuenta los tumores cerebrales, sobre todo en la edad pediátrica, existe la diseminación leptomeningia en varios de los tumores. Por ende, cuando ustedes tengan para la práctica en su futuro, si se van a otro lado y tienen suerte de trabajar en un centro grande, cuando tengan un paciente pediátrico, le sospechen un tumor cerebral, lo tenga, tienen que estudiarle todo el neuroeje por este motivo, ¿sí? Por las metástasis leptomeningias o las drop metástasis, digamos. Entonces, ya que el paciente está anestesiado, tienen sí o sí que estudiarle todo el neuroeje. Se le hace cerebro y columna completa. Acá tenemos un caso de un paciente pediátrico que tiene una lesión nodular, fíjense, de localización extramedular, y van a ver todo el realce leptomeningio, ¿sí? Que tenía la misma paciente en el cono medular, ¿sí? Estas son metástasis de un tumor cerebral primario. Y las metástasis de otros cánceres en la columna, digamos, más frecuente que afecten a los huesos, después al compartimento extramedular y por último al intramedular, ¿sí? Las metástasis intramedulares son poco frecuentes, ya lo vamos a ver. Pasamos a las lesiones intradurales de localización intramedular, ¿sí? Acá de nuevo el esquema para que no se olviden, afectan a la médula, ¿sí? Vamos a definir como intraaxial o intramedular todo lo que está por dentro de la pía madre, ¿sí? Siempre cuando uno empieza y escucha la palabra intraaxial, extraaxial, le cuesta un poquito. Bueno, intraaxial por dentro de la pía madre. Todo lo que está por fuera de la pía madre es extraaxial, por dentro intraaxial, que va a ser sustancia gris, sustancia blanca y tejido ependimario del canal central, ¿sí? Y el 70% de los tumores intramedulares van a ser astrocitomas o ependimomas. Entonces, cuando tengamos una lesión intramedular, vamos a tener que definir cuál es la localización de la lesión, el nivel afectado y los compartimentos afectados en los cortes axiales. Hay que analizar las características de señal, si es sólido, quístico, si tiene realce, si tiene hemorragia. Y ver los márgenes de las lesiones, si es circunscripto o infiltrativo, ¿sí? Acá van a ver que el tema de sólido, quístico, el realce y la hemorragia son difíciles porque tienden a tener mucha superposición de hallazgos, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta la edad del paciente, ¿sí? Y quizás la localización, pero sobre todo la edad. Vamos a arrancar con el ependimoma, que es el tumor intramedular más frecuente, pero se presenta en el adulto, ¿sí? En una edad, en la cuarta década, el pico de incidencia, ¿sí? Entonces, lesión intramedular, adulto, lesión única, piensen en el ependimoma, ¿sí? Se asocia a neurofibromatosis tipo 2 y es un tumor de localización central en la médula, ¿sí? Se origina del canal central y va expandiendo hacia afuera. Generalmente la localización es cervical, ¿sí? Pero puede ser variable. Como siempre vemos, son iso-hipointensos, hiperintensos en T2, tienen quistes y frecuentemente se acompañan de hemorragia, ¿sí? Con el signo del capuchón ya lo vamos a ver, ¿sí? Y se asocia mucho a siringohidromiela, es decir, a diferencia de los tumores por compresión, que a veces pueden tener la alteración de la señal de la médula y a veces no, en estos casos se suelen asociar muy frecuentemente a una alteración de la señal de la médula. Fíjense cómo vamos a ver una lesión hiperintensa
con un área quística, con realce con el contraste, ¿sí? Y la alteración de la señal se va más allá de la lesión tumoral, hablando de mielopatía, ¿sí? Estas lesiones suelen ser bien circunscriptas, bien delimitadas. El signo del capuchón se refiere a cuando el tumor tiene hemorragia, pero suele tenerla en uno de los extremos, ya sea en el superior o en el inferior. Entonces le va a crear como una capa incompleta. Generalmente la vamos a ver bien hipointensa en la secuencia T2, porque generalmente esa hemorragia viene evolucionada, que lo envuelve parcialmente al tumor, ¿sí? Por eso el signo del capuchón. Acá vamos a ver un caso, fíjense, una lesión cervical, paciente, digamos, adulto, tiene cambios degenerativos, isointensa en la secuencia T1, hiperintensa en la secuencia T2, con pequeñas áreas más hiperintensas, ¿sí? El canal central un poco dilatado, y este es el signo del capuchón. Fíjense, en el extremo inferior, una lesión bien hipointensa, ¿sí? Que es la pared y está bien delimitada, ¿sí? Este es el tumor en axial, ¿sí? Fíjense, de localización central en vez de excéntrico, es decir, no se origina de los laterales, sino va originándose en la parte central, y ese es el capuchón hemorrágico que les había mencionado, ¿sí? Y ahí lo vemos con contraste, son lesiones que siempre tienen realce con el contraste y nos ayuda a diferenciar la parte sólida y la parte quística, ¿sí? Y ya tratamos de definir bien los márgenes, en este caso la lesión está muy bien definida. El ependimoma mixopapilar lo vemos acá porque generalmente es una lesión que se origina del cono medular, ¿sí? Pero recuerden que les había mencionado que es un tumor particular que se puede presentar por fuera del compartimento intramedular, ¿sí? Tiene la particularidad, es un tumor benigno, ¿sí? El ependimoma solo que habíamos mencionado puede tener distintos grados, ¿sí? El ependimoma mixopapilar es un tumor grado 1, tumor benigno, se suele manifestar en personas más jóvenes, ¿sí? Entonces, cuando tengamos una lesión nodular en el cono medular, en una persona joven, es nuestro diagnóstico diferencial. Más frecuente en hombres, tiene la particularidad bueno, ya lo había mencionado, que es cuando es extramedular, es el filum terminal, puede estar más abajo, ¿sí? En la parte lumbar final o sacra. Y imagenológicamente son similares a los ependimomas normales, digamos, isointensas en T1, hiperintensas en T2, con áreas quísticas, áreas hemorrágicas y realce con el contraste. Pasamos al astrocitoma, que es la segunda lesión más frecuente, pero tengan en cuenta la edad. Es más frecuente en jóvenes o niños, en especial el astrocitoma pilocítico, ¿sí? Puede haber tumores de mayor grado, grado 2 a 4, que se dan en personas de mayor edad, ¿sí? La biología molecular de los astrocitomas es muy particular, está muy bien estudiada en las distintas edades, ¿sí? Eso ya mañana vamos a tener una clase de aproximación, ¿sí? Se adapta a los tumores medulares astrocíticos para lo que es la parte encefálica, ¿sí? Eso ya lo vamos a repasar mañana. También asociado a neurofibromatosis tipo 1, entonces, les repito, se los vuelvo a recargar. Siempre piensen en estas cosas porque a veces el médico radiólogo es el que advierte al médico derivante de la posibilidad de una patología subyacente no diagnosticada, ¿sí? A diferencia de los ependimomas, son unas lesiones un poco de márgenes peor delimitados, digamos. Eh, Son más infiltrantes, pueden ser más extensos, a veces abarcan entre 4 a 7 segmentos vertebrales, y la columna dorsal es la localización más frecuente y lo sigue la cervical, ¿sí? Y tienden a ser excéntricos. En vez de los ependimomas que son más centrales, pueden ser más excéntricos, ¿sí? Vamos a ver que esto varía un poco, porque todos los ejemplos son cervicales. De nuevo, hipointensos en T1, hiperintensos en T2. La gran mayoría tiene realce con contraste y generalmente es parchado, no va a realzar todo el tumor. Hay formación de quiste y fíjense, la hemorragia es muy infrecuente. Entonces quizás esto es nuestra mayor ayuda con respecto al ependimoma, aparte de la edad del paciente, ¿no? Fíjense, tremendo tumor, muy extenso, con áreas quísticas, pero no tiene áreas hemorrágicas, ¿sí? Acá de nuevo vamos a ver otro paciente, fíjense, una gran lesión hipointensa en T1, mal delimitada,
En T2 también no se define del todo la lesión de localización intramedular, una señal un poco heterogénea. Acá vemos en el axial cómo ocupa toda la médula, ¿sí? La expande. Y perdón, este es otro, y el realce un poco más, no tan marcado como uno esperaría, y quizás más chico que la lesión que uno ve realmente. ¿Sí? Y este es otro caso de otro tumor, también de localización cervical, con un poco más de realce, pero fíjense que la lesión a veces es un poco más dificultosa de diagnosticar. Entonces, ténganlo en cuenta, astrocitoma se da en pacientes más jóvenes y la localización más frecuente suele ser dorsal y suelen ser tumores más extensos, ¿sí? Y la hemorragia es muy poco frecuente. Pasamos al hemangioblastoma. El hemangioblastoma es un tumor que se origina de células pluripotenciales. Son tumores benignos, grado 1 de la OMS. Todos los hemangioblastomas, digamos, el 20% se dan en la médula, ¿sí? Los restantes son en el cerebro, de los cuales son más frecuentes de localización infratentorial, ¿sí? De nuevo, fíjense, está asociado a otra enfermedad que es el von Hippel-Lindau. Eso ténganlo siempre en cuenta. Se presenta en adultos, este es un tumor que se presenta en adultos, se originan en la superficie pial de la médula, es decir, si bien son de localización intramedular, pueden ser más excéntricos a la médula. Son tumores muy vascularizados, ¿sí? Es decir, no solo vamos a ver el tumor, sino que vemos estas estructuras chiquititas, ¿sí? Serpiginosas, acá también, que es vacío de flujo en las secuencias estas de Pineco. Significa que son estructuras arteriales, digamos, aberrantes que acompañan al tumor en relación a su vascularización, ¿sí? Siempre van a producir siringomielia y puede presentarse con un nódulo con quiste porque el tumor puede producir líquido, ¿sí? Acá uno de localización cervical, fíjense cómo le marco el tumor, nódulo con quiste, fíjense la gran alteración de la señal de la médula, está toda alterada, ¿sí? Y le marco estas estructuras serpiginosas, que son los vacíos de flujo que esperamos encontrar en un hemangioblastoma, ¿sí? Entonces, quizás ese sea el diagnóstico diferencial con algún otro tipo de tumor. Y acá, cómo realza la parte sólida y el resto no realza. Y por último, para finalizar, la metástasis de localización intramedular. Como les había dicho, la metástasis en la columna son más frecuentes en la parte ósea, le sigue el compartimento extramedular y por último las intramedulares. Y este era un caso de una paciente con cáncer de mama y fíjense el gran número de lesiones de localización intramedular con realce con el contraste, ¿sí? Que ocupaban toda la médula, ¿sí? No pude poner todas las imágenes porque son muchas lesiones las que tiene la paciente. Fíjense que no solamente tenía metástasis adentro de la médula, sino ya los huesos estaban muy comprometidos. Esta paciente en realidad primero tuvo compromiso óseo y al año empezó a tener compromiso medular. Es el único caso que yo vi de metástasis intramedulares, ¿sí? Y por último, les pongo un caso para que vean que a veces es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. Fíjense, tenemos dos lesiones que ocupan la parte final del canal espinal, ¿sí? Localización en la parte lumbosacra, digamos. Fíjense, este paciente quizás uno nota que es pediátrico, este un poco más adulto, y fíjense que pueden ser lesiones no muy distintas, ¿sí? Fíjense, ponemos contraste, esta realza un poco más que esta, pero seguimos en dudas. Una de las dos, una es benigna y la otra es maligna, digamos. Entonces ténganlo en cuenta, porque como había mencionado, diría, el diagnóstico diferencial del ependimoma mixopapilar. El ependimoma mixopapilar habíamos dicho que podía ser del filum terminal, estos dos son del filum terminal,
Podía ser en pacientes más jóvenes, son los dos pacientes jóvenes. Pero bueno, como les había dicho, en algunos casos hay que estudiar todo el neuroeje, ¿sí? Y fíjense, la paciente de la derecha no solamente tenía este tumor, sino que aparte tenía uno más acá, ¿sí? Entonces, este paciente fue un ependimodo mixopapilar y este paciente fue un tumor primitivo, tumor neuroectodérmico primitivo. Si bien es una clasificación que se ha sacado, se sigue usando por algunos patólogos. Entonces, este fue un tumor maligno y esta es una metástasis del mismo tumor. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia a veces de tener un panorama completo de la médula. Lo cual nos hace ver que el diagnóstico diferencial muchas veces es muy difícil. Pero bueno, siempre tengan en cuenta la edad, la forma de la lesión y a veces la señal. Ayúdense si tiene hemorragia y si dudan que está calcificada una tomografía, nunca la descarten. Sugiéranla, de hecho. Eso es todo, chicos. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro. Muy bueno, Jeremy. Che, yo una pregunta. Sí. ¿Leíste algo, Germán, en relación a la evaluación de los tumores intramedulares para utilizar la secuencia de la gradiente de eco? ¿O las MERS, alguna de esas? No, los artículos que vi no las usan mucho, no le aportan No sé, mucho con la diagnóstico. convencional estaría bien. Sí, o sea que en algunos hablan mucho de usar el tensor, ¿viste? De difusión, que les ayudaría el diagnóstico diferencial del astrocitoma por la disposición de las fibras, pero la mención es una técnica muy difícil, Sí, medio complicado que salga. de Bueno, compleja y tampoco muestran resultados pero satisfactorios, tampoco es digamos. que va a hacer la diferencia. Sí, no. Bueno, bueno, gracias, Jeremy. Muy linda clase, Germán. Gracias. ¡Feliz cumple, flaca! Feliz cumple, Lore. Una de las cosas que hay que tener en cuenta en esto que habló Germán son las lesiones pseudotumorales también, ¿no? Que hay lesiones expansivas en las médulas, que son mielitis o enfermedades inflamatorias de la médula, que realzan con contraste y que a veces dan un aspecto pseudotumoral y nos puede llevar a cometer un error diagnóstico, ¿no? Provocan ensanchamiento de la médula, tienen una señal heterogénea, pueden tener áreas quísticas, pueden tener áreas hemorrágicas, pueden provocar dilatación del conducto ependimario y pueden realzar con contraste. Y todo eso, si es una lesión extensa, no hay problemas. Si la lesión es focal, puede generar ese inconveniente. Y el inconveniente más grande es que la única forma de confirmarlo es la cirugía. O sea que sometemos a un paciente a una cirugía por un proceso inflamatorio. Así que es un error diagnóstico frecuente y hay que tenerlo bien presente. Muchas de estas lesiones también pseudotumorales se acompañan con edema vasogénico y al haber edema vasogénico también confunde con que es una lesión tumoral. Gracias. Exacto. Gracias, Beto, por el aporte. Hola, Jeremy, ¿todo bien? Sí, Una pregunta: en la difusión para columna no aporta mucho, ¿no? Con el hueso y todo eso alrededor no es una imagen significativa o no aporta mucho. no, en tumores no la utilizan en la bibliografía, no la utilizan mucho porque, bueno, obviamente la localización es difícil de adquirir, pero no aporta mucho diagnóstico diferencial. Es decir, salvo que, viste, vos tengas una lesión con realce en anillo y el paciente tenga un contexto infectológico que te haga sospechar en un absceso, podés usarla, digamos. En esos casos sí sirve. Hemos tenido abscesos intramedulares eh, y te podría ayudar bastante si clínicamente te acompaña. Sería otro diagnóstico diferencial, así como las lesiones pseudotumorales. Un absceso intramedular es un diagnóstico diferencial muy complejo de realizar, digamos. Ese sería una ayuda cínico.
De hecho, hay que tener una secuencia específica dentro de la difusión para cordón medular, porque a veces tiene impactos y tiene una buena imagen, ¿no? Con la difusión. Sí, se usa la densidad protónica, el FLAIR, pueden a veces, no aportan mucho más que el T2, pero por ahí pueden utilizarse como herramienta. Exactamente. ¿Qué opine algo el bicho que sacó 10 ayer? Maestro bicho. Bueno, si no tiene más preguntas, estamos listos. Gracias, Nos vemos Carlos. mañana con la clase, Beto. Nos vemos.